Padre eterno, esta noche, oh Dios, te damos gracias una vez más. Gracias, oh Dios eterno, porque estás pendiente constantemente a cada de uno de sus criaturas. Oh Dios, que pasa ciertas situaciones en ese mundo tan cruel. Y tú conoces cada uno, sea tristeza, sea peligro, sea necesidades. Algunos tal vez con necesidad de trabajo, necesidad de salud, necesidad de ayuda en el hogar, necesidad del lugar de vivir y un montón de necesidades, porque este mundo es un mundo de necesidad. Es un mundo que sabemos que tu palabra nos dice: has venido del cielo para dar tu vida, para salvar a cada uno de nosotros, para venir a buscar y a salvar lo que tú habías perdido. Oh Dios eterno, por eso estamos contentos, te damos gracias, porque tú conoces cada petición que fue puesto en esa cajita. Oh Dios, que son cosas que queremos que tú nos ayudas. Este mundo es cruel. Muchos de nosotros sufrimos, pasamos en cosas. Oh Dios, y tú conoces cada uno de nosotros, dónde vivimos, cómo es nuestra salud. Tú sabes todo de nosotros, oh Dios. Por eso esa cajita te entregamos en tus manos, porque tú conoces todo lo que está aquí. Oh Dios, que tú puedes contestar conforme tu santa voluntad lo que de petición que está en esa cajita. Oh Dios eterno, hay tal vez personas que no escribió nada, pero tú conoces su vida, tú conoces todo lo de ellos. Tal vez estamos sentados tranquilos pensando que estamos bien, y tal vez un poquito más tarde un ataque cardíaco, cualquier cosa que decimos: sí, pero yo estaba bien, pero tú conoces la situación de todos nosotros. Toma nuestras vidas en tus manos, toma esa cajita en tus manos con peticiones, y toma cada uno de nosotros en tus brazos, para que en estos momentos tú vas a repartir tu palabra con nosotros. Podemos sentarnos tranquilos, escuchar tu palabra y simplemente decir amén, porque es tu palabra. Bendícenos ahora en tu palabra, te agradecemos. Dirígenos, permite que tu Espíritu Santo tome posesión total de toda esta noche. Te agradecemos en el dulce y maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Podemos sentarnos. Una pregunta, familia. ¿Cuál de nosotros no estaba aquí ayer? Déjame ver su mano. Las personas que no estaban aquí ayer. Ok, tenemos varias personas que no estaban aquí ayer. Lo que vamos a hacer es, porque el tema de hoy es un seguimiento de ayer, entonces vamos a tocar algunos puntos pequeñitos de lo que estudiamos ayer. Ok, vamos a comenzar con el de hoy, y mientras caminamos voy tocando también lo de ayer. Ok, vamos al tema de hoy. Y comienza con una pregunta que pregunta así: ¿quién es tu papá y quién es tu mamá? Estamos hablando en el mundo espiritual. ¿Quién es tu papá y quién es tu mamá? Ok. La Biblia hace mención de dos padres y dos madres. ¿A cuál de ellos pertenecemos? ¿Quién es tu papá y quién es tu mamá? Recuerda, lo que estamos haciendo todos los días es escribir los textos, porque estamos leyéndolos para seguir para adelante, y en casa usted puede repasar los textos. ¿Ok? Bueno, la Biblia hace mención de dos padres y dos madres. ¿A cuál de ellos pertenecemos? Conocemos uno de los papás. Ahí está dándote bienvenido ahí. ¿Quién es ese papá? Nuestro Padre que estás en el cielo. Ese es uno de los papás que todos nosotros queremos ser su hijo, y sabemos que Él es nuestro creador. El papá del cielo, que es nuestro Padre que está en el cielo. Y también la Biblia habla del otro padre, que es padre de mentira, que es el diablo. En Juan 8:44 recordamos que Jesús ha dicho: vosotros sois... No vamos a entrar en ese punto, pero conocemos que hay dos padres.
nuestro Padre que estás en los cielos, y hay un otro Padre que es Padre de mentira. Es lo que la Biblia nos dice. Y ese Padre vive en regiones celestiales. Tú puedes escribir estos textos. Juan 8:44 dice Padre de mentira, y Isaías 13 y 14 dice que vive en las regiones celestiales, al lado norte. Si tú lees la Biblia, dice, puso su trono sobre las estrellas al lado norte. Está diciendo así. Pero escribe estos textos, podemos ganar. No vamos a correr todos los textos por el tiempo. Estos dos padres, cada uno tiene su misión. Conocemos este Padre, ¿cuál era su misión? Nuestro Padre del cielo, ¿cuál era su misión? Morir por nosotros. Por ejemplo, Lucas 19, ¿qué nos dice? ¿Qué dijo? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que él había perdido. Es lo que Jesús vino a hacer. Entonces, el otro Padre aquí, Juan 8:44, dice, dice, si usamos 1 de Pedro 5:8, dice, es como un león gruyente buscar quien se puede tragar. Estos dos padres, cada uno tiene su misión. Ok. También la Biblia nos habla de dos madres. ¿A cuál de ellos pertenecemos? Dos madres. Y estos dos madres son dos esposas, porque las dos son esposas, ¿ok? Son esposas, son madre y tienen hijos y hijas también. Ayer estudiamos de esta madre más bien. Ahora, para los que no saben, no vamos a agarrar el texto, pero tú puedes escribirlo. Éfesos 5, 24, 25 hasta 31, hasta 32. La Biblia nos menciona que en profecía, mujer significa ¿qué? Iglesia. Mujer significa iglesia. Es decir, cuando la Biblia dice hay dos madres, ¿a cuál de ellos pertenecemos? Significa, si mujer significa iglesia, significa a cuál de estas iglesias pertenecemos. Ahora recuerda, en vista de Dios hay solamente dos iglesias. Hoy podemos decir, mira, yo conozco una iglesia por acá, uno por allá, uno por esa esquina por allá. Hay un montón de iglesias, pero en vista de Dios hay solamente dos iglesias, la verdadera y la falsa. Donde Dios no está, el otro enemigo está. En Dios su vista es dos. Nada de, bueno, yo creo sí que me parece bastante bien. No, no hay bastante bien. ¿Por qué bastante bien? Porque hay un o dos mentiras. Donde Dios está, no hay mentira. Donde Dios está es solamente verdad. Por eso, ok, estas mujeres tienen esposos y tienen hijo y hija. También vamos a estudiar de esto un poquito. Ok, la madre vestida de sol. Ese era el tema de ayer que estudiamos. Ok, vamos a repasar un poquitico en el tema de ayer. Recordamos, por ejemplo, Apocalipsis 12. Nos decía, apareció una mujer vestida de ¿qué? Recordamos, vestida de sol. ¿Con qué debajo de sus pies? La luna debajo de sus pies. ¿Y un qué más? Un corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Ayer yo no tocó tanto estos puntos, porque como éramos tarde ayer, teníamos que arrancar, no podía explicar tanto, pero voy a explicar un poquitico ahorita lo que yo no explicó ayer. Lo que vemos por acá, esa mujer vestida de sol, cuando tú lees en la Biblia, el libro de Malaquías, nos dice, para vosotros, para los que teman Dios su nombre, nacerá el sol de justicia. Sol significa justicia de Dios, la blancura, la pureza, la transparente que es. Y si la mujer está vestida con la luz del sol, es decir, ese transparente significa la iglesia de Dios es transparente. Y si alguien pertenece a la iglesia de Dios, su vida debe ser como transparente. No con sí, yo soy, yo, por ejemplo, estoy parado delante con saco, con corbata, pero hay un sucio escondido ahí. Cuando yo quito el saco, tú dices, hey, hay un mancha ahí dentro. Qué pecado.
Es decir, lo que estoy diciendo es la iglesia de Dios está vestida con las luces de Dios. Ayer lo que tocamos era, si tú recuerdas, Mateo 5:14, donde Jesús ha dicho, vosotros sois la luz del mundo. ¿Por qué Jesús dijo con sus discípulos, vosotros sois la luz del mundo? Es porque los discípulos pertenecen a la iglesia vestida con las luces que Dios ha puesto para el mundo. Es decir, Jesús puede decir esta noche, vosotros sois la luz del mundo, significa que usted pertenece a la iglesia vestida con las luces que Dios ha puesto para el mundo. Ok. La sol significa la pureza, limpieza, la claridad. Ok. También el corona de 12 estrellas que está sobre la cabeza, su cabeza. ¿Qué significa eso? Son desde Antiguo Testamento representaban los 12 tribus. Entrando en el Nuevo Testamento, porque los 12 tribus deberían hacer el trabajo que Dios ha puesto para que ellos hacer. Pero llegando en el tiempo de Jesús, ¿qué Jesús hizo? Escogiendo ¿cuántos apóstoles? 12 apóstoles significa, estos 2 estrellas simbolizan los 12 apóstoles que Dios ha puesto sobre cabeza de la iglesia para que ellos mandan vitalidad para el cuerpo. Hoy leemos libro de ¿quién? De los apóstoles, Mateo, Marco, Lucas, Juan. Son los apóstoles que Dios ha escogido para escribir y mandar vitalidad para el cuerpo. Por eso leemos estos libros de estos apóstoles que Dios escogió, poniéndola allá, mandando vitalidad para el cuerpo que es la iglesia de Dios. ¿De quién leemos en la iglesia? De los apóstoles también, lo que ellos han escrito. Ok. ¿Por qué la mujer está parada sobre la luna? ¿Qué significa la luna? La luna, vamos a agarrar ese texto, Salmo 119, 105. Alguien debe saber de memoria. Salmo 119, 115. ¿Qué dice? Lámpara es a mis pies tu camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y un luz para mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra que alumbra para caminamos. La luna representa la palabra de Dios. ¿Por qué la iglesia está parada sobre la palabra de Dios? Porque la iglesia, su fundamento es la palabra de Dios. La iglesia de Dios no depende de mí, no depende de ningún pastor. La iglesia de Dios depende de la palabra de Dios. Esto. Por eso desde la semana yo estaba diciendo, no confiar en mí, confiar en la palabra de Dios. Porque recuerda que Jesús ha dicho en Mateo 24, 4 y 5 que dice, Jesús dice, muchos vienen en mi nombre y se engañan mucha gente. Si Jesús dice, muchos vienen en su nombre, mi pregunta es, ¿en nombre de quién yo estoy parado aquí? En nombre de Jesús. Significa que yo también puedo ser uno de los mentirosos. Claro, no confiar en mí, confiar en la palabra de Dios. Si un día yo hablo algo que no está en la palabra, tú puedes levantar su mano y decir, hermano, eso sí no está en la Biblia. Entonces yo tengo que abrir y decir, mire, aquí está. La iglesia de Dios depende, por eso la mujer, la iglesia, está parada sobre la palabra de Dios. Eso significa que depende de la Biblia, no de nadie. Por eso la iglesia de Dios, desde cuando Jesús estaba en la tierra como 2000 años pasados, aún está vivo. ¿Por qué está vivo? Porque la palabra de Dios nunca muere. Y la iglesia depende de la palabra de Dios. Por eso la mujer está parada sobre la palabra de Dios. Y también estudiamos, cuando tú lees Apocalipsis 12, se explica todo esto. Y también se explica que hay un dragón parado delante de la mujer para cuando la mujer hace ¿qué? Porque la mujer estaba encinta con dolor de parto para dar a luz. ¿Quién nació de la mujer? ¿Recordamos? Ayer estudiamos. ¿Quién era el bebé? Jesús, que tenía que nacer. ¿Y quién estaba delante de la iglesia?
quién el diablo usó para cuando el bebé naciera matar al bebé? ¿Quién el diablo usó? El rey Herodes para cuando el hijo naciese. Es decir, todo eso estudiamos ayer. Por eso la iglesia de Dios es Apocalipsis 12. Y también, para ayer conocemos cuál era la iglesia. Y decimos, si tú buscas la iglesia de Dios, no lo busca por nombre. ¿Por qué tenemos que buscarlo? Por la característica. ¿Ok? ¿Cuál es la característica de la mujer, la iglesia verdadera? Estudiamos ayer. Ajá. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahora, vamos a agarrar ese texto importante. Vamos a ver, los dos. Vamos a agarrar estos dos textos rápido, hermano. Apocalipsis 12, 17. Y después primero de Juan, capítulo 2, versículo 4 nos ayuda. Son puntos para ayudar para ver lo que estudiamos ayer, que era Apocalipsis 12, que representa la iglesia de Dios. Ok, aquí tenemos Apocalipsis 12, 17. Vamos a ver tras de quién es ese otro papá, que es papá de mentira, que es el diablo. Tras de quién es ese diablo está buscando para matar constantemente. Aquí la Biblia, ¿qué nos dice? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Ajá. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ok, ¿el diablo está atrás de quién todos los días? Entonces el dragón, que es el diablo, se llenó de ira, estaba con ira atrás de la mujer. Pero la mujer, ayer estudiamos que huyó al desierto. Lo que la Biblia nos muestra, cuando tú lees capítulo 12 de Apocalipsis, te explica todo. Cuando tú encuentras que la mujer huyó al desierto, significa la iglesia de antes, cómo tenía que ir al desierto. ¿Tú recuerdas cuando había persecución de los cristianos? Los cristianos huyó al desierto para esconder en catacumbas, en cuevas y cosas así, para esconder porque estaban buscándola para matar. Eso significa que el dragón buscó a la mujer, no consiguió a la mujer, que es decir, no podía terminar con la iglesia de Dios. ¿Y qué hizo? El dragón se fue a hacer guerra contra ¿quiénes? El resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Muchas iglesias tienen el testimonio de Jesucristo. Todos hablan en nombre de Jesucristo. Todos dicen tenemos que vivir como Cristo y todas esas cosas. Pero ese punto, guarda los mandamientos, y ellos dicen no, ese mandamiento no necesitamos guardar todo, porque eso es tan viejo. No, tranquilo, familia. Vamos a ver el otro texto, primero de Juan. Mira cómo Dios habla claro, ¿no? A veces nosotros, tú y yo, tenemos que hablar un poquito más. No, para que no se pone bravo. Pero como Dios habla claro, mira que Dios nos dice, primero de Juan 2:4. ¿Qué nos dice? El que dice, escúchalo, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Mira que la Biblia está diciendo. Es decir, familia, si yo soy un predicador, o si tú conoces cualquier predicador en Curazao, en tu tierra, si habla de Jesús, si habla de la Biblia, dice, mira, cualquier persona que para adelante, significa él pretende que conoce a Dios, por eso viene a parar. Entonces, ¿qué dice? Si dice, la Biblia dice, el que dice, significa cualquier predicador, cualquier persona que dice, yo conozco, que significa conoce a Dios. Y mira que la Biblia dice, y no guarda sus mandamientos, el tal es que mentiroso y la verdad no está en él. Es decir, familia, cualquier predicador, si dice, yo conozco a Dios, si predica de Dios, pero se guardan. Ayer estudiamos los 10 mandamientos. El primer mandamiento que decía, no tendrás otro Dios delante de mí. El segundo mandamiento que dice, no harás imágenes. El tercer mandamiento dice,
no tomar el nombre de tu Dios en vano, que es el tercer mandamiento. La cuarta mandamiento dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de Jehová tu Dios. Ese es el cuarto mandamiento. 5 dice, honrar a su padre y su madre. El 6, no matar, no robar, no mentir, no codiciar. Los 10 mandamientos. Debemos guardar los 10 mandamientos. Si no, la Biblia dice, es un mentiroso y la verdad no está ahí. Significa hay mentira ahí, es lo que Dios nos dice. Si un día tu mamá te manda, mira, voy a hacer un torta, compra para mí mantequilla, azúcar, esto, 10 cosas para hacer la torta. Y usted va a la tienda, usted trae 9. Mamá, no hay huevo. No hay azúcar. ¿Puede hacer la torta? Estos 10 puntos para hacer torta es necesario. Entonces esos 10 puntos que Dios dice para ir al cielo es necesario. Si no, tú quedas por acá. Claro. Con guardar los 10 mandamientos mismo estamos fallando. Y ahora express no hacerlo es importante. Mira, la Biblia lo dice. No es ese señor negro que está por acá, sino la Biblia dice, él que dice yo conozco a Dios y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está. La Biblia nos dice. Bueno, vamos para adelante. Vamos a entrar ahora en el tema de hoy. Eso estudiamos ayer de la iglesia vestida con las luces que Dios ha puesto para el mundo. Vamos ahora a estudiar la otra o las otras iglesias. Vamos en la Biblia. Vamos en Isaías capítulo 4 versículo 1. Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Trata de captarlo bien. Mira que la Biblia está diciendo, echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nosotras vestiremos de nuestra ropa, solamente permítenos llevar tu nombre para quitar nuestro oprobio. ¿Qué significa eso? 7 mujeres están echando manos sobre un hombre. ¿Por qué 7 mujeres? ¿Sabía que el número 7 es una cifra perfecto que Dios usa? El número 7 es una cifra perfecto que Dios use. Pero vamos a tratar de captarlo con algunos textos. Vamos en Apocalipsis 1:20, nos ayuda a captar algunos de los números 7 para captar cómo Dios usa el número 7. Apocalipsis 1:20. ¿Qué nos dice? Vamos a captar estos números. Solamente un texto usamos para ver cómo Dios usa los números 7 como cifra que Dios usa. Aquí nos dice un texto, mira que dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros que he visto son las 7 iglesias. 7 con 7 candelabros, 7 iglesias, 7 ángeles. Ese número 7 es una cifra completo que Dios usa. Entonces, si la Biblia estaba diciendo 7 mujeres echarán mano sobre un hombre, si mujer significa iglesia, y si dice 7 mujeres significa que todas las iglesias, todas las mujeres, toda la iglesia están echando mano sobre un hombre. Y ese hombre es Jesús. Todas las iglesias están tratando de agarrar a Jesús. Entonces, ¿qué el texto ha dicho? Echarán mano sobre un hombre 7 mujeres, y ellos han dicho el hombre, nosotros comeremos de nuestro pan. ¿Qué significa pan en el mundo espiritual? La palabra de Dios, que dice Mateo 4:4, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Pan espiritual significa comida, espiritual significa la palabra de Dios. Las mujeres están diciendo, nosotros procuremos de qué predicamos.
nosotros usaremos, no necesitamos tu pan, nosotros comeremos de nuestro pan, significa hablamos nuestro propio mensaje. Solamente permítenos llevar tu nombre. Significa, ellos han dicho a Jesús, permítenos predicar en tu nombre, pero esa predicación nosotros mismos procuraremos de qué predicamos. Ahora, pan solo, ¿qué más las mujeres han dicho? Nosotros vestiremos de nuestra ropa. ¿Qué significa vestir ropa en el mundo espiritual? Va a ver Apocalipsis 19, versículo 8. ¿Qué significa vestir ropa en el mundo espiritual? Apocalipsis 19, versículo 8. ¿Qué nos dice? Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ok, ¿qué son las acciones de los santos? Ahí dice, ella se le ha concedido que se vista lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Por qué? Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Es decir, cuando las mujeres han dicho, nosotros están tirando manos sobre Jesús, diciendo, nosotros queremos llamar cristiano. Toda la iglesia predica en nombre de Jesús. Es decir, todo quiere ser llamado cristiano. Pero de hablar del mensaje, ellos han dicho a Jesús, nosotros procuramos de lo que hablamos, de nuestro pan, y nosotros procuramos de lo que vestimos, que significa lo que hacemos. Solamente lo predicamos, lo hacemos lo que queremos, pero si queremos ser llamados a tu nombre. Por eso toda la iglesia predica en nombre de Jesús. Eso dice la Biblia. ¿Estamos más o menos? Sí, vamos para adelante, vamos adelante. Vamos a seguir. Eso es parte de lo que la Biblia nos está mostrando. Por eso recuerda que Jesús ha dicho en Mateo 24, versículos 4 y 5. Mateo 24, versículos 4 y 5. ¿Qué Jesús nos ha dicho? Muchos vienen en mi nombre. Vamos a ver, Mateo 24. Por eso Jesús ha dicho, ellos vienen en mi nombre. Aquí dice, respondió Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe. Versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ok. Es decir, Jesús, ¿por qué Jesús dice así? Porque ellos han pedido permiso. Permítenos llevar tu nombre. Pero nosotros procuramos que predicamos y que hacemos. Por eso Jesús advirtió a sus hijos, cuídate. Ellos han pedido permiso, ellos vienen en su nombre. Pero cuidado porque se engaña mucha gente. Y tú también puedes ser engañado. Yo también puedo ser engañado, pero gracias a Dios por la Biblia. Nadie me puede engañar con la Biblia en mi mano. Por eso siempre vale la pena leer la Biblia, si no tú vas a ser engañado. Vas a ser engañado si no leemos la Biblia. Ok, vamos adelante. Vamos ahora a conocer esta iglesia tan famosa que la Biblia nos dice. Vamos en Apocalipsis 17. Vamos a leer versículo 1 hasta 6. Después vamos en explicación de esto. Apocalipsis 17, versículo 1 hasta versículo 6. Trata de captarlo bien, porque aquí vamos a estudiar, a conocer todas las iglesias que la Biblia nos muestra que hay sobre la tierra. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, y habló conmigo diciéndome, ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano
un cáliz de oro lleno de abominaciones y de inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Ok, vamos ahora en la explicación de los textos. Vamos al versículo 1. Vamos a explicar lo que ya leímos por acá. Versículo 1 nos dice así: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Vamos para arriba. ¿Cómo Dios llama a esa mujer? Ramera significa, si mujer es iglesia, ¿significa que esta iglesia es una buena iglesia? No. ¿Y cómo Dios la llama ramera? Dice, ok, la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Esa ramera, que es una iglesia, porque la Biblia lo llama gran ramera, que es una iglesia grande, que está sentada ¿dónde? Sobre muchas aguas. ¿Qué significa está sentada sobre muchas aguas? Versículo 15. Agarra el versículo 15, nos explica qué significa aguas. Versículo, porque la Biblia mismo traduce claro. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Ajá. Es decir, esa gran ramera está sentada, está dominando ¿qué? Naciones, es decir, el mundo, porque cuando dice naciones significa no una nación solo, naciones. Y cuando dice lenguas significa papiamento holandés, inglés, chinés, me imagino con todo. Son muchas naciones, es decir, esa iglesia está dominando el mundo completo, y por colmo Dios la llama como ramera. Problema. Ok, vamos a ver el versículo 2 para seguir explicando. Es decir, hablamos esta noche de una iglesia grande que Dios llama ramera. Versículo 2 nos dice: con la cual esa mujer, esa iglesia, ha fornicado, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado. Es decir, esta mujer está metiendo con los gobiernos, porque dice está fornicando con los reyes de la tierra. Pregunta: ¿ustedes recuerdan un texto donde Dios ha dicho: dad a César lo cual que es de César y da a Dios lo cual que es de Dios? Lo que Dios está diciendo, la iglesia de Dios no mete en el gobierno. Por colmo, Trump firmó en mayo un decreto que dice: los líderes espirituales pueden meter en política. Es decir, lo que Trump ha dicho es votar ese texto de la Biblia que dice: da a César de César, da a Dios a Dios. Y lo que él hizo es firmar que los pastores pueden meter en politiquería. Estaban haciendo ya, pero ahora lo puso como decreto mundial. Por eso la Biblia dice: esa mujer fornicó, ¿dónde está?, con los reyes de la tierra. Y mira que dice: los moradores de la tierra se han ¿qué? Embriagado con el vino de su fornicación. Como Jesús da agua de vida a sus hijos, el diablo o esa mujer da vino a sus hijos, a sus miembros, y todos están embriagados. La Biblia dice: ¿por qué embriagado? Porque están adorando en medio de ramera sin saber. Por eso Dios dice: el pueblo está embriagado con el vino de la ramera. Versículo 3 dice:
Y me llevó en espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, lleno de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Cuál es esa bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos? El dragón. Apocalipsis 12, versículo 9. ¿Qué nos dice, hermano? A ver, rápidamente. Ese dragón, ¿quién es? Para no fallar. Como la Biblia mismo interpreta a sí mismo, entonces la Biblia mismo saca todos estos puntos. Bueno, 12, versículo 9. Mira que la Biblia dice, ¿quién es ese dragón? Y fue lanzado fuera el dragón, el gran dragón, Ajá. la serpiente antigua, Ajá. que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Es decir, esa mujer, vámonos otra vez al 17:3. Esa mujer tiene un transporte. ¿Quién es su transporte? El diablo. Es decir, por eso Dios la llama ramera. Porque su transporte, es por eso que puede dominar el mundo completo. ¿Por qué? Su transporte es el diablo. Y como el diablo domina a todos, recordamos el texto que usamos en la semana pasada, donde el diablo ofreció a Jesús esta tierra total. Por eso el diablo está dominando todo. Y esta mujer, la Biblia dice, ¿cuál es su transporte? Está sentado sobre el dragón. Un poco más para el versículo 4. Versículo 4 nos dice, y la mujer estaba vestida ¿de qué? Púrpura escarlata. Ahora para. La mujer de ayer estaba vestida ¿con qué? Luz, sol, luna, estrella. Ese no tiene nada de luz. ¿Ve con qué está vestida? Con púrpura escarlata, adornada con oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno ¿de qué? Abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. En la cáliz que la mujer tiene está lleno de abominaciones. ¿Sabe de dónde salió esa palabra? ¿Qué significa abominación? Voy a darte un ejemplo rápido. Ustedes recuerdan, un día Jesús estaba sentada en la casa de suegro de Pedro, ¿no? Con mucha gente, y vino algunos amigos con un paralítico. ¿Usted recuerda qué sucedió? Los amigos llegó con el paralítico, ellos no podían entrar en la casa. ¿Qué sucedió? Subieron al techo, abrió el techo y bajó el paralítico en el medio. Cuando el paralítico bajó en el medio, la primera cosa que Jesús hizo o habló era que ellos estaban atónitos esperando a Jesús curar al hombre. Pero la primera palabra que Jesús dijo era que tus pecados sean perdonados. ¿Y qué las gentes ahí han dicho? Abominación, porque ¿quién puede perdonar pecado? Es decir, abominación significa cosas que tú dices que es de Dios, pero no. Porque ellos han dicho, Dios solo puede perdonar pecado. Es decir, si en la cáliz de la mujer, de la ramera, está lleno de abominación, significa enseñanzas falsas. Por ejemplo, tú vas en esa iglesia, allí atrás, ¿cómo se llama? En confesionario, tú vas a confesar tus pecados. Mientras es Dios quien perdona tus pecados. Lo que la Biblia dice es entrar en tu cuarto, habla con tu Dios, confiesa a tu Dios, Dios te escucha. Yo no debo ir donde nadie para delante de él pedir perdón de pecado. Es decir, la Biblia dice es abominación. Esa mujer, su cáliz está lleno de... mira, si usted pone una escalera y subir ahí arriba y ve en la cáliz, usted baja con nariz cerrado. Está oliendo mal porque están llenos de enseñanza falsa que pretende es de Dios. Vamos a seguir un poco más. Versículo 5. Ahora vamos a ver qué es el versículo 5. Pon atención. Versículo 5 dice, y en la frente de esa mujer, de esa ramera, en su frente un nombre escrito, un misterio. ¿Qué es? Babilonia la Grande. Pregunta, ¿de dónde salió ese nombre Babilonia? El Torre de Babel. De allá salió el nombre, porque recuerda, del Torre de Babel era que Dios hizo ya confundir la lengua. De allá esparcieron las lenguas. Es decir, esa confusión que Dios puso
de la lengua significa, en la frente de la mujer está escrito confusión grande. Sus enseñanzas son confusión. Que está escrito sobre su frente. ¿Qué más está escrito? Mira qué dice. La madre de las que rameras. Hoy, es decir, esa mujer también tiene hijo o hija. Hijas. La mujer de ayer, la iglesia verdadera, dio un hijo que era Jesús. Pero esa mujer también es madre. ¿Pero madre de qué? Rameras. Significa, de esa iglesia salió más y más y más iglesias. Y ahora, ¿cómo Dios llama a estas iglesias? Rameras. Porque ella es madre de las rameras. Significa, hay un montón de iglesias más que Dios llama ramera. Y la grande es madre de todas las rameras. Wow. La Biblia lo hace bien claro. Ahora, y versículo 6 dice, ¿qué pasó con la mujer? Versículo 6 dice, y cuando el hombre que estaba, el apóstol que escribió, dice, y vi la mujer ebria, ¿de qué? De la sangre de los santos. Es decir, esa ramera mató los cristianos. De todo tiempo que conocemos, tiempo de los mártires, la Biblia dice, esa mujer está ebria de la sangre de los santos, de la sangre de los mártires de Jesús. Entonces mira qué pasa ahora. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Vamos a parar ahí. Dale, no, vamos a concentrar un poquitico sobre el versículo 5. Dale para semana. Vamos a concentrar un poquitico sobre el versículo 5. Donde la Biblia dice lo que está escrito en su frente. Dice, en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Vamos a parar ahí. Si la Biblia dice es la madre de las rameras, si la Biblia dice está sentada sobre el dragón, es decir, todos los textos son sobrino con primo del dragón, cosas así. Pero mira, yo tengo junto conmigo algunas Biblias católicas. Porque muchas Biblias católicas tienen algunos comentarios abajo. Me olvidó de buscar, me olvidó de pedir desde ayer. Porque cuando yo voy en países latinos, yo pido una Biblia católica en español. También estos puntos está escrito. Pero lo tengo esta noche, lo tengo solamente en papiamento y en holandés. Porque cuando yo fui a Holanda para tener campaña, yo pedí uno, consiguió uno también para. Vamos a ver alguien que puede leer para mí papiamento y también holandés. Vamos a ver si hay un amigo que lo lee mejor. Porque a veces dicen, no, vosotros no. Yo quiero que un amigo, una persona que nos visita, que puede leer bon, porque las letras son un poquito pequeñas. ¿Quién lo puede? Las letras están pequeñas. ¿Puede hacerlo? Muy bien. Me puede llegar. Bueno. Acá está diciendo quién es esa mujer. ¿Qué nos dice? Aquí dice trono de bestia. Está Roma. ¿Quién es el trono de esta bestia del dragón? Roma. Problema. Porque esa Biblia está diciendo quién es esa mujer. Aquí dice Roma. Ahí dice Roma. Es decir, la representante de Roma que está viajando a todo el mundo, que está trayendo un mensaje de Roma. Igual, ojo. ¿Qué más dice? Vamos, ¿dónde está? Los otros marca ahí, sí. Sigue mencionando Roma, te queda llamada una mujer de mal vida. Uy, el papiamento dice Roma, que te queda llamada, significa, se queda ser llamado una mujer de mal vida, que ramera. Y sigue diciendo, esa aquí, Juan, es visionario, te caracteriza Roma como es ciudad, estado enemigo de Dios y de su pueblo. Wow. Es decir, Roma es enemigo de Dios y de su pueblo.
Ay, entonces, ¿por qué ese camina predica por todo el mundo entonces? Yo creí que es representante de Dios, pero la Biblia católica dice que no es representante, sino que enemigo de Dios y de su pueblo. Sigue diciendo que es centro de idolatría, Uy. de fornicación y lujo. Es decir, Roma es centro. Mira, había gente que dice entonces, si es Biblia católica, ¿por qué ellos mismos no ven? Porque la Biblia dice son ebria, son borrachos. Por eso lo lee, pero no comprende nada. ¿Es parte de abo? Es 7 cerrito de Roma. ¿A qué se refiere? Como Roma está situada sobre 7 cerritos, dice, está bien. ¿Usted puede leer holandés también? Ahí está holandés. En holandés está, en español está todas las lenguas. Pero ¿por qué no ven? Es porque son borrachos. Ok, yo puse un marca también por acá. Ahí marca. Mira, está diciendo casi lo mismo en holandés. Ok, en holandés dice así: de troon van het beest es Rome. En holandés está diciendo el trono de bestia es Roma. También por acá. Sigue Rome een hoer genoemd. Roma es un hur. Hur, Ramera. cuando la gente te llama hur, dale un palizo. Hur no es bueno. En holandés, hur es ramera. Y en holandés está diciendo que Roma es un hur, ramera. Hierdoor kenmerkt de bezinner Rome als de wereldbeheersende stadstaat, de vijand van God. Vijand van God es Enemigo de de Dios. Ok. Está suficiente. Si busca un Biblia en español, busca, no todos tienen, pero varios de ellos tienen. Puede buscarlo, hermanita, muchas gracias. Bueno. Un amigo lo leyó para no decir, son los adventistas que dicen, no. Es decir, familia, la Biblia católica misma nos explica todo esto. Entonces, cuando yo vi, yo también era católico, pero cuando yo vi estas cosas, yo dije, espérame, ahora yo comprendí. Pero vamos para adelante, el tiempo nos va. Vamos para adelante, hermano. Sobre internet, mira qué pasa. Sobre internet, si tú buscas, ayer estudiamos los 10 mandamientos y estudiamos que la cuarta mandamiento nos dice que el día del Señor es el séptimo día, que es el sábado. Ok. Si tú buscas sobre internet, usted escribe, ¿quién cambió el sábado a domingo? Se explica todo sobre internet también, ¿quién cambió? Que dice que la iglesia católica cambió el sábado a domingo. Yo agarro solamente 3 partes, pero hay una lista largo que explica quién cambió el sábado a domingo. Yo trajo solamente 3. Vamos a ver qué nos dice. Aquí nos dice, algunos solo. Dice así. El cardenal James Gibbons, arzobispo de Baltimore, en una carta firmada dice así, se hacen como entrevista y pregunta, el sábado, el séptimo día de acuerdo con la Biblia y los 10 mandamientos. Yo contesto, no, están preguntando, disculpe. ¿Es el sábado el séptimo día de acuerdo con la Biblia y los 10 mandamientos? Yo contesto, sí. Se pregunta otra vez, ¿es el domingo el primer día de la semana y cambió la iglesia el séptimo día, el sábado, por el domingo, el primer día? Yo contesto sí. Mira aquí dice, ¿cambió Cristo el día? Yo contesto no. Jesús no lo cambió. Vamos a ver, uno más. Este es un poquito más pequeño, pero vamos a ver qué nos dice. Ese dice el libro de católico, virginiano católico, del 3 de octubre 47, todo. Bueno, dice, por ejemplo, en ninguna parte de la Biblia encontramos que Cristo o los apóstoles ordenaran que el sábado fuera cambiado al domingo. Nosotros
tenemos el mandamiento de Dios dado a Moisés de guardar santo el día sábado. Esto es el séptimo día de la semana. Hoy muchos cristianos guardan el domingo porque nos ha sido revelado por la Iglesia Católica, hermano, fuera de la Biblia. Es decir, están guardando el domingo por vía de la Iglesia Católica, no de la Biblia. Mira qué más dice, está preguntando por acá. Estoy preguntando, eso es del Catecismo de Doctrina Católica de los Conversos. Dice así, pregunta, ¿cuál es el día de reposo? Respuesta, el sábado. Pregunta, ¿por qué nosotros observamos el domingo en lugar del sábado? Respuesta, nosotros observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Uy. Pregunta, ¿quién puede agarrar la solemnidad de Dios del sábado y ponerlo sobre domingo? Nadie puede. Porque Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. Nadie puede quitarlo, ponerlo sobre un otro día. En la Biblia también está diciendo así, en Juan 20. Lo busca, lo encuentra también. Ellos dicen, ellos transfirió la solemnidad del sábado y lo puso al domingo, diciendo todo el mundo. Eso sucedió en el año 321. Constantino lo hizo y en el año 325 lo declararon universal. Por eso todo, universal, ¿por qué? Porque está sentado sobre el mundo. Por eso todos nosotros nacemos desde pequeños, los de antes o como, nacemos, yo también, guardando domingo. Es cuando yo conseguí la Biblia, comprendí que no, la Biblia dice otra cosa, no como están haciendo. Familia, por eso Jesús ha dicho en Juan 8:30. Mira, ¿qué dice Juan 8:32, hermano? Rápido. ¿Qué dice Juan 8:32? Juan 8:32. Mira qué nos dice. ¿Qué dice? Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Wow. ¿Por qué Jesús está diciendo conoceréis la verdad? Porque nacemos en mentira. Y cuando conoceremos la verdad, Jesús dice, la verdad os hará ¿qué? Libre. Es decir, sin conocer la verdad, sin poner la verdad en práctica, soy esclavo del diablo. Por eso está dominando el mundo total. Por eso cada rato yo trato de hacer las cosas buenas. Yo fallo muchas veces. No, porque no tengo poder para vivir sin pecado. Pero por eso Jesús ha dicho, somos esclavos del pecado. Pero cuando decidimos poner en práctica lo que Dios dice, Dios dice así, no temáis, yo te ayudaré. Pero Dios no puede entrar en la casa del diablo para ayudarte en la casa del diablo. Dios no entra ni en el cerco del diablo. Vamos a terminar. Dale, hermano. ¿Estamos más o menos? ¿Estamos captando? Sí. Bueno, vamos para adelante. Pregunta, ¿desde cuándo hicieron estos? ¿Desde cuándo estamos siendo engañados? Jesús nos ha dicho. ¿Quién quiere seguir viviendo así? ¿Quién quiere seguir viviendo en mentira? ¿Quién es el culpable? Ayer estudiamos quién es el culpable. Recordamos que dice Ezequiel 22:26. Ezequiel 22:26 dice, ¿quién son el culpable? Hermano, agárralo para mí rápidamente. ¿Quién? Sus sacerdotes violaron mi ley. Dios te está diciendo. Y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. No distinguieron entre inmundo y limpio. Apartaron sus ojos. Y yo he sido profanado en medio de ellos. Mira que la Biblia nos está diciendo. Sus sacerdotes violaron mi ley, contaminaron mi santuario entre lo santo y lo profano, y no hicieron diferencia, y ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis sábados, escondieron sus ojos. Bueno,
Ya lo vimos, ahí está. Y de mis sábados escondieron sus ojos. Y Dios dice, yo era profanado en medio de ellos. Dios dice, yo quedo como un idiota en medio de ellos porque escondieron sus ojos de mi sábado. Pusieron domingo, vamos a adorar. Y sabe que eso es peligroso, ¿no? ¿Sabe por qué? Mira, rápidamente. Voy a hacer un ejemplo. Mira, los sábados Dios ha puesto como un día de descanso. Es el día que Dios está pendiente porque todos sus hijos vienen a la iglesia a adorar. Todos los sábados Dios está esperando a sus hijos. Ahora mira, cuando el sábado pasa, Dios levanta y vaya a ayudar porque va a ser el primer día de la semana. El séptimo día Dios está sentado esperando a todos sus hijos venir a adorarlo. Cuando pasa el sábado, Dios levanta porque los que van a trabajar el primer día de la semana, van a subir techo y cosas, Dios va para ayudar a sus hijos. Y el primer día de la semana, cuando nosotros veníamos inocentes, ¿quién está sentado por ahí? Seguro, seguro. Porque el diablo lo cambió. Y puso domingo. Entonces yo también, cuando yo era pequeño, mi mamá y mi papá, vámonos, tenemos que ir a la iglesia. Yo también adoró el diablo sin saber. Por eso Dios ha dicho, conoceréis la verdad y la verdad quita ese castigo del diablo de sobre nuestra cabeza. Por eso es necesario obedecer a Dios. Vamos a terminar. Ahora sí, hermano. Pregunta. ¿Qué Dios hace para sus hijos si la situación está así? Vamos a ver qué la Biblia nos dice. Advertencia de Dios. Vamos a ver en Ezequiel, Jeremías 51, 7 y 6. Jeremías 51. Vamos a ver qué Dios nos dice ahora. Jeremías 51. Vamos a leer primero 7. Después versículo 6. Un cambio, pero son versículos. Y Jeremías 51, vamos a leer primero el versículo 7. ¿Qué la Biblia nos dice? Vaso de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, Ajá. que Embriagó, ajá. toda la tierra. Ajá. De su vino bebieron las gentes, aturdiéronse por tanto las naciones. Es decir, ajá. Ok. Huid Ajá. de en medio de Babilonia y librad cada uno su alma, Ay, ay, porque no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Jehová. Ay, ay, ay. Darále su pago. Ok, dale el versículo 7. Mira qué dice. 7 dice, vaso de oro fue Babilonia, es la mujer que en su frente está escrito Babilonia. Vaso de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó toda la tierra. Nos enseñó todas esas cosas contra Dios. Y Dios dice, de su vino bebieron las gentes, aturdiéronse por tanto las naciones. Se aturdieron. Adoró y hace cosas sin saber lo mejor. Por eso estaba escondiendo la Biblia. Ahora el versículo 6 dice ahora. Versículo 7 dice. Okay. 6 dice, mira cómo Dios está hablando ahora con sus hijos. Dios está hablando, familia, con usted. Pon atención. Mira que Dios nos dice. Ajá. ¿Qué nos dice la Biblia? Mira que dice el versículo 7. Dice, aquí Dios habla con sus hijos. Dios dice, huid de en medio de Babilonia. Dios habló conmigo también cuando yo hacía estas cosas inocentemente. Y preguntamos, Señor, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Dios dice, ¿qué Dios dice? Huid de en medio de ella, de Babilonia, y librad cada uno su alma. Dios está diciendo, no vaya a preguntar vaya a preguntar, ¿qué tú crees que yo tengo que hacer? Dios dice, librad cada uno su alma, personalmente. Dios habla contigo, huid cada uno, y Dios dice, librad cada uno su alma. ¿Por qué? Porque no perezcas a causa de su maldad. Dios no está diciendo usted su maldad. Dios está diciendo su maldad. Porque el tiempo es de venganza de Jehová. Familia,
Dios viene a vengar lo que el diablo hizo con sus hijos, con sus amados. Dios viene. Dios es un Dios de amor. Pero un día llega que Dios va a vengar lo que el diablo hizo con sus hijos. Y por eso Dios está diciendo: huid de en medio de ella, para que tú no estés ahí cuando Dios viene a vengar. Dios dice: venganza de Jehová, darále su pago. Dios viene a pagar la ramera de lo que hizo desde pequeño con todos nosotros. Dios viene. Vamos a terminar. Apocalipsis 18:4. Mira el fuego ahí. ¿Quién quiere permanecer? Dios dice: yo vengo para vengar. Y mira con qué Dios va a traer ahí. ¿Tú quieres estar ahí? Yo no. Vamos a terminar. Apocalipsis 18, versículo 4. ¿Qué yo tengo que hacer cuando yo ve que la Biblia me está diciendo lo que Dios quiere? ¿Qué tengo que hacer? Porque Dios habla con cada uno personal. Apocalipsis 18:4. ¿Qué Dios está diciendo? Y oí otra voz del cielo. Dios dice, ¿qué decía? Salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados y no recibáis de sus plagas. Plaga viene para ellos. Y Dios dice, salid de ahí. Porque cuando vienen las plagas, si tú estás ahí, hay problema. Recuerda cuando Dios mandó a los ángeles para destruir a Sodoma y Gomorra. Dios dice, Lot, ¡uy! Váyase, para que el fuego no te arrastre. Y Dios está diciendo a sus hijos hoy, salid de ella. Yo también estaba en medio de ella, pero inocente. Pero Dios dice, conoceréis la verdad. Dios dice, salid de ella, pueblo mío, porque no sea participante de sus pecados y no recibáis de sus plagas. Vamos a terminar, hermano. Ahora vamos a ver en Juan 10. Aquí vamos a terminar. Juan 10, versículo 16. Dios es amoroso. ¿Qué Dios nos dice? También tengo otras ovejas que no son de este redil. Amén. Aquellas también me conviene traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Escucha ese texto bien. Dios dice, también tengo otras ovejas, son los hijos. Dios dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Y Dios dice, aquellas también me conviene traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Oye bien qué el texto está diciendo. Dios dice, tengo otras ovejas, que significa otras ovejas que no son de este redil. Dios su iglesia. Apocalipsis 12. Dios está diciendo, hay algunos que está en Apocalipsis 17. Dios dice, yo tengo que traer estas ovejas al Apocalipsis 12, al pueblo de Dios. ¿Y cómo Dios va a traerlos? Jesús dice así, oirán mi voz. Pregunta, ¿dónde está la voz de Dios esta noche? Esa es la voz de Dios. Y Dios espera que cada hijo de Él, que esta noche estudió su palabra, Dios mismo está llamándola. Hijos, hijas, ven. Son ovejas de Dios, pero somos inocentes y fuimos engañados. Pero gracias a Dios por su palabra. Y cuando estudiamos su palabra, Dios dice ahora, ¿has estudiado mi palabra? Ven, Jesús está diciendo, salid de en medio de ellas, porque plaga viene. Y Dios dice a sus hijos, aún tengo otras ovejas que no están en el redil. Ellos también, Dios dice,
debo traer y quedará que un rebaño, no hay dos ni tres. Jesús dice, quedará un rebaño y un pastor. ¿Quién es ese pastor? Jesús. Y un rebaño, no hay dos ni tres iglesias, sino uno de Dios. Ahora escucha, me olvidó algo rápido. Esa ramera madre, si la madre cambió el sábado a domingo, tú sabes que todas las hijas y hijos heredan algo de su mamá o de su papá. Sea el oreja, sea cuando habla. Mira, esa voz, ¿usted es hijo de tal persona? Sí, mira, su voz demuestra, ¿verdad? Es hijo de tal. Todos los hijos y hijas heredan algo de su mamá. Todas las restas de iglesia. Si la mamá cambió sábado a domingo, todas las iglesias que guardan domingo son hijas del amor, de la mamá ramera. Y Dios las llama ramera. Cada pastor, cada iglesia que dice tenemos que guardar domingo son hijas de la ramera. Disculpe para decir, pero son hijas de la ramera. Por eso Dios, porque hay muchas personas inocentes en muchas iglesias. Y Dios dice, aún tengo otras ovejas que no están en el redil. Dios dice, debo traerlo. ¿Cómo? Por eso Dios permitió que todos tienen una Biblia. Y Dios mismo va a preguntar, el pastor dijo así, pero usted no leyó la Biblia. Porque la Biblia habla del séptimo día, que es el sábado. Y Dios llama a sus hijos. Versículo 27 termina. Versículo 27. ¿Qué dice el versículo 27? Versículo 27 nos dice, ahí en Juan 10 mismo, 27 dice, Dios dice, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco, Dios dice. Y ellos, ¿qué hacen? Me siguen. ¿Hay ovejas de Dios esta noche que está escuchando la voz de Dios? Y Dios dice, mis ovejas me siguen. Ellos no siguen para allá, sino cuando escuchan la voz de Dios, ellos siguen la voz de su pastor. Hay ovejas de Dios esta noche que tal vez no sabía todo lo que la Biblia nos muestra, pero esta noche nos oyó su palabra. Y Dios dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, porque Dios te conozca cada uno de vosotros. Dios conoce cada uno de nosotros. Y Dios dice, yo las conozco y estas ovejas me siguen. ¿Hay ovejas de Dios esta noche presente? Voy a orar en estos momentos para cada oveja de Dios. Cada oveja que escuchó Dios su voz. Y si estamos dispuestos de decir, Jesús, aquí estoy. Aquí estoy. Escuchó tu voz. Y si tu palabra me dice, salid de ella. Si tu palabra me dice, las ovejas de Dios escuchan la voz de Dios y no queda allá, si no está dispuesto de seguir a Jesús, su voz. Quiero orar esta noche por ti, familia, para que así juntos como ovejas de Dios podemos seguir los pasos de Cristo Jesús. Hay una oveja esta noche que no acostumbró guardar los sábados, que no acostumbró que la Biblia nos está enseñando las cosas mejor día tras día. Hay una oveja esta noche que quiere ponerse de pie para que podamos orar juntos. Hay una oveja de Dios esta noche. ¿Cuál levanta primero? Que Dios te bendiga, hermanita. Que Dios te bendiga, hermanita. ¿Cuál oveja más? Que Dios te bendiga, hermanita. Que Dios te bendiga, hermanita. Que Dios te bendiga, hermanita. Hay más ovejas esta noche que dice, Señor Jesús, aquí estoy. Voy a seguirte tus pasos. Que Dios te bendiga, hermanita. Que Dios te bendiga, hermanita. Hay más ovejas de Dios esta noche que dice, Señor Jesús, aquí estoy. Yo no dilata. Que Dios te bendiga, hermano. Hay más esta noche que son ovejas de Dios. Jesús dice,
mis ovejas oyen mi voz. Que Dios te bendiga, hermano. Hay más ovejas esta noche que dice: Señor Jesús, aquí estoy. Soy tu oveja. Te amo. Yo sé que tú me amas y gracias por tu palabra. Y Dios nos está llamando, cada oveja. Que Dios te bendiga, mi hermanita. Hay más ovejas, yo sé que hay más ovejas. Tú quieres ponerse de pie diciendo: yo también quiero unir en esa oración para que Dios me mantenga en sus manos hasta que salvarme en los cielos. Dios dice: debo traerlos al redil. Eso es lo que Jesús está diciendo. ¿Hay más ovejas esta noche? Hay más ovejas esta noche que dice: Señor, he escuchado tu voz. Recuerda que el enemigo te dice: tú no necesitas levantar. No necesitas levantar. El enemigo dijo así también conmigo antes. Pero gracias a Dios que Dios me dio valor y fuerza. Levantar diciendo: Jesús, aquí estoy. Y gracias a Dios tengo 30 y pico años siguiendo en sus pasos. Y gracias a Jesús que me sostenga en sus pasos. ¿Hay más esta noche? Vamos a orar. Hay más esta noche que quiere decir: Señor Jesús, aquí estoy. Con gozo: Señor Jesús, aquí estoy. Voy a seguir sus pasos. No voy a quedar atrás. Hay más ovejas esta noche que quiere decir a Jesús: aquí estoy. Que Dios te bendiga, mi hermanita. Hay más ovejas porque vamos a orar. Vamos a orar para que Dios bendice a todos nosotros. Te invito a todos los restos también que tomó la decisión. ¿Quieres seguir para adelante? ¿Quieres pedir a Jesús: aquí estoy, dame fuerza para seguir más? Tú también puedes ponerse de pie para que podamos orar. Y juntos oremos para que Dios nos salva. Pronto Jesús vendrá. Y Jesús viene a buscar a todos sus ovejas. Vamos a orar para agradecer a Dios por su palabra y decir a Jesús: aquí estamos como un pueblo, como la Biblia dice, quedará un rebaño y un pastor. Vamos a orar. Padre eterno, muchas gracias, oh Dios, por tus palabras. Gracias, oh Dios, que no nos dejó sin conocer la verdad. Oh Dios eterno, has dicho verdad en su palabra. Conoceréis la verdad, que significa todos nosotros vamos a conocer la verdad. Oh Dios eterno, un grupo de tus hijos está parado delante de ti en estos momentos. Y hay un grupo más especial que levantó primero diciendo: yo quiero seguir a mi Cristo Jesús. Que escuchó tu voz, oh Dios, no lo pasa por alto, porque cada uno ya usted lo vio y ya usted escribió en sus libros que ellos levantó con el deseo de seguir a Cristo Jesús. Oh Dios, bendícelos, bendice su familia, bendícelos con salud, bendice su hogar. Oh Dios, bendice a ellos para mantenerlo firme. Permite que tus ángeles, oh Dios, acampa alrededor de cada uno de ellos, para que cuando el enemigo dice: ellos son míos, los ángeles estrechan su mano y dice: quitad, son de Cristo Jesús. Oh Dios, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia con nosotros esta noche. Y oh Dios, sálvanos pronto cuando tú vengas. Cuida y protéjanos para que mañana por la mañana estamos aquí para seguir disfrutando de tus palabras. Bendícenos, danos una feliz noche. Tráenos mañana para que seguir alabar tu santo nombre. Te agradecemos en el dulce. Oh Dios, te pedimos también las otras personas que no levantó. Ten misericordia de cada uno de ellos. Tiene sus motivos por qué no levantó. Ayúdales, oh Dios, para que ellos puedan dar el paso, para que nada les estorba. Porque pronto cuando tú vengas las nubes de los cielos, todos nosotros sin faltar ningún de aquí esta noche, podemos ir a vivir contigo por siempre y siempre. Llévanos a casa con bien. Tráenos mañana de vuelta 9:15 para seguir alabando tu santo nombre, oh Dios. Te agradecemos en el dulce y maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.